Ya estamos de vuelta. La actualidad evidentemente sigue dominada por esa digestión en los resultados de las pasadas elecciones del domingo y por supuesto de las consecuencias que conllevan, sobre todo para los perdedores. Comenzamos, si les parece, por saber cómo están las cosas en el Partido Socialista. Nos lo cuenta nuestra compañera Alba García. Pachi Vázquez mantendrá el liderazgo del Partido Socialista de Galicia, al menos hasta 2013. Lo hace a pesar de los resultados del domingo, que no solo dieron la mayoría absoluta al Partido Popular de Feijóo, sino que castigaron a los socialistas con 7 parlamentarios menos. Eso ten que nos levar a esa reflexión tranquila, pero tamén coa tranquilidade, como se dice, sin prisa, pero sin pausa. Ayer la Ejecutiva Socialista decidió escuchar la propuesta de Vázquez y convocar un congreso extraordinario el próximo año para renovar la dirección. Así, el PSDG aplaza la depuración de responsabilidades por los resultados, una derrota asumida por su actual líder. Fago esta asunción de responsabilidade tamén con total serenidade. Que a serenidade que me dá a sensación de haber feito o que tiñamos que facer. Dentro del partido los hay que culpan a Vázquez. El exdiputado lucense Ismael Rego, por ejemplo, considera fracasado el proyecto y pidió que nadie se blinde en el cargo. También se pronunció el cabeza de lista por A Coruña, Francisco Caamaño, que solicitó una renovación urgente. Pero ayer la Ejecutiva optó por cerrar filas alrededor del que fue su candidato a la Xunta. Teño que respetalas como todas as opinións, pero en todo caso sí que pediría que se quixeran os cauces do partido, que vai haber un proceso de elixir unha nova dirección. A partir de aí creo que xa todo o demais é reiterativo, en algúns casos incluso rozón a gusto. La convulsión que vive el partido se deja sentir en Madrid. La intención de catarsis de los socialistas llegó a Ferraz y ayer Elena Valenciano anunciaba la apertura de un proceso de reflexión. Es preciso ir más deprisa y más a fondo. Afrontamos este periodo con preocupación porque la situación no es buena y sin ansiedad. Como los socialistas gallegos con Vázquez, la Ejecutiva Federal decidió apoyar el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque al igual que en Galicia se alzan voces que piden su dimisión. Ayer lo hizo la exministra María Antonia Trujillo. Otros, como el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar o el líder madrileño Tomás Gómez, se limitaron a pedir cambios profundos para refrescar la imagen del Partido Socialista. Virgilio, ¿tú esperabas que Pachi Vázquez dimitiera? Sí, no esperarlo, no. Otra cosa es que deba hacerlo y yo creo que cada día que pasa es tiempo perdido para el propio partido, porque no tiene mucho sentido que cuando él estuvo en el grupo que le pidió la dimisión a Touriño, que tuvo 540.000 votos en el 2009 y fue coherente, perdió el gobierno y perdió las elecciones y se fue al día siguiente, lo normal es que cuando se han perdido prácticamente 1 de cada 2 votos, pues no tiene mucho sentido que aguanten ahí. Lo que pasa es que en esto hay otra derivada que es salvar al soldado Alfredo, ¿no? Que tiene también una situación interna muy complicada y dudo que supere la prueba de las catalanas. ¿Tú crees que la dimisión de uno generaría la posibilidad de dimisión de otro? Pues yo creo que lo que están es, hombre, porque es un parapeto menos para Alfredo, ¿no? Pero Rubalcaba. Es obvio que, en fin, mientras discutimos si este debe dimitir o no, no discutimos la dimisión de secretario general del PSOE, pero yo creo que, en fin, veo que el Partido Socialista volvió al marxismo, pero al de Groucho, el de tenemos que hacer una reflexión, si no valen estos principios buscamos otros. Es decir, yo creo que el equipo que ha llevado el partido a esta situación y parece que no tiene la conexión con la sociedad que sí que tienen desapego, sobre todo con el Partido Socialista. Se plantea en todo caso una situación curiosa, ¿no? Porque bueno, Ismael Rego ya ayer pedía la dimisión de Pachi Vázquez, hoy Caamaño ha sido todavía más tajante, diciendo que la gente no podría entender que Pachi Vázquez fuera el portavoz de su grupo en el Parlamento dentro de un mes. Ni puede pilotar la organización del Congreso que le va a relevar. Es decir, yo creo que tiene que dar paso a una gestora, que tampoco se necesitan grandes líderes para una gestora, que al fin y al cabo lo que tiene que organizarse el Congreso, y que entre ellos tienen que primero buscar el nuevo modelo de partido que quieren, segundo buscar a las personas y después hacer un proyecto creíble para la sociedad, porque si no seguirán pues, en la senda que llevan,
que supongo que al PP estará muy preocupado por ello, ¿no? La ganancia a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no, Ana? Sí. De todas formas, Pachi Vázquez es un superviviente nato, acostumbrado a pelear en campo embarrado, acostumbrado a amaños. Vamos a buscar la fórmula, a ver si no hago primarias, a ver si hago esto, con chaveos de una forma y de otra, con lo cual yo creo que lo que dice Ismael Rego, que está ganando tiempo para intentar blindarse en el puesto, puede tener bastante de cierto, que es un poco el caso de Rubalcaba. Ahora la gente dice, Rubalcaba tiene que dimitir, pero si cuando tuvo el peor resultado de la historia en las elecciones generales, un batacazo terrible, no asumió ninguna responsabilidad y no dimitió. Me imagino que ahora dirá, si no dimití cuando yo perdí, ¿por qué voy a dimitir ahora? Es decir, que el sentido de la responsabilidad de unos resultados no existe en el Partido Socialista. Ninguno de sus líderes ha asumido nunca hasta ahora la responsabilidad por unos pésimos resultados electorales. Ana, sí. Yo creo que en la línea de lo que dice Virgilio, que con las voces críticas que se le irán sumando a Pachi Vázquez cada día, veo poco probable que no se dé esa posibilidad de una gestora hasta que se organice el congreso correspondiente, en el que haya un nuevo líder, que tampoco sé quién podrá ser, porque Francisco Camaño en A Coruña quedó muy tocado también. Sí, pero entonces, ya ha dicho Camaño que su opción tenía la obligación de decidir, porque es todavía diputado, entiendo, en el Congreso en Madrid y al mismo tiempo diputado aquí, por lo tanto tiene que decidir y al parecer hoy mismo ya ha dicho que su vida política está vinculada a Galicia, entonces... Eso no ayuda a la buena imagen de los políticos. Nada. Cuando tú te presentas a las elecciones en Galicia y dices, pero no dimito de mi escaño en Madrid por si acaso y sigo cobrando porque a lo mejor me tengo que reincorporar a otro puesto. Cuando vemos esa desafección de los ciudadanos por la política, de querer todos los pájaros en la mano, ¿cómo ¿no? a estas alturas Camaño se plantea si va a quedarse en Madrid o en Galicia? Yo creo que eso es casi una estafa a los votantes gallegos. Arturo. Claro, pero los resultados en Coruña con el fueron malísimos. Claro, fueron malísimos, pero aparte de todo, dices, a estas alturas se plantea si sigue o no sigue. Entonces, ¿qué hace usted presentándose a las elecciones gallegas? Me parece una total falta de respeto hacia sus electores. Malísimos fueron en Coruña, y fueron en Lugo, y fueron en Orense, y fueron en Pontevedra, porque incluso el alcalde de Vigo, que presumía de sus resultados, bajó 16.000 votos, es decir, en su ciudad, aún con una campaña de acoso y derribo por parte de la Junta, que lo único que hacían era reforzarle a él. Es decir, aún así, pues ninguno puede presumir, desde luego. Pero dentro de lo malo fue el mejor. Al que resultó bueno, mejor. en fin, el tuerto, ¿no? Es lo que se suele decir. Es que los resultados en Lugo, por ejemplo, fueron desastrosos. Claro, es que no se le pueden imputar en un caso a un secretario provincial y en otros no, es decir, imputémoslos a todos. Es decir, el problema es que, antes de la convocatoria de elecciones había la posibilidad de hacer una elección de líder diferente y se boicoteó por parte de Rubalcaba, que fue el primero en salir y decir, nuestro candidato es Pachi Vázquez, y se sumó también Pepe Blanco y todos los demás al final acabaron sumándose. Bueno, pues Rubalcaba... No les quedaba otra opción, la verdad. Sí, no olvidemos que Camaño había apoyado a Carmen Chacón en el proceso de... Es que un poco... Y ahora le está pasando factura. De hecho, hoy también Fran Camaño se ha referido a Rubalcaba y al papel de Rubalcaba. Yo creo que le está pasando factura. Bueno, Carmen Chacón también tiene un próximo desafío en las elecciones catalanas, ¿no? Bueno, Arturo. Yo quería decir antes que el propio Camaño criticó hoy, creo que fue hoy, aquellos que aspiraban a ser líderes del PSOE, pero se mantienen en el escaño en Madrid. Quiero decir que él mismo ha tomado esa crítica, ¿no? Y luego, con respecto a Pachi, yo creí sinceramente que al anunciar los resultados y asumir que iba a presentar la dimisión, o decir, bueno, lo mismo que ha hecho mi antecesor, yo pongo mi cargo a disposición del partido, y que eso podía ser un planteamiento lógico, sobre todo teniendo en cuenta cómo había llegado él a ser candidato. O sea, lo lógico era, y tanta gente dentro del PSOE que no quería que yo fuese, pues lo lógico, vista los resultados, yo ya me retiro de circulación, ¿no? ¿Cómo es posible entender que un político no se dé cuenta del daño que hace a su propio partido, ese gesto, bueno, ¿no? pues ¿Cómo porque es posible los intereses que no tenga... personales, porque son personas no, desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Pero son políticos para los que priman sus intereses personales y no los intereses ni de su partido ni de los ciudadanos. Es un caso de supervivencia. Dice, yo sobrevivo, me mantengo en el cargo, cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste, ¿no? Ten cuidado con el argumento, Ana, porque Mariano Rajoy perdió 2 veces ante Zapatero
y siguió manteniéndose al frente del partido. Y al final llegó a presidente del gobierno. Pero no es un mal ejemplo. No puedes comparar el ejemplo, el liderazgo de Mariano Rajoy en el partido, a Pachi Vázquez, que fue un candidato que cuando votaron las bases no lo querían. Lo acaba de decir Antonio Rodríguez Miranda. Es que no tenía el apoyo de las bases. Veamos. El apoyo de las provincias. Dices, contra viento y marea fue candidato, pero ¿a quién se apoyaba? Tenía el apoyo de sí mismo, ¿no? Demos un paso hay más. Ejemplos que alientan a mucha gente. Demos un pasito más comparable. en el caso del Partido Socialista de Galicia. Decías, Ana, que no sabías quién podía sustituirle. Nombres, por favor. ¿Quién puede? Que los diga yo. Me pareció escuchar que decías que no había aspirantes. El presidente de la Diputación de Lugo, que está ahí muy callado, Besteiro, esperando su oportunidad, Besteiro, que últimamente no salía mucho el nombre por ahí, y el otro es el propio Camaño. Porque Pepe Blanco no puede al no ser diputado. Bueno, Pepe Blanco estará esperando que su situación jurídica se arregle y quede claro en un sentido positivo para él, entonces podría optar, porque si no es positivo para él, no tiene nada que hacer. Pero vamos, hombre, lo que pasa es que es un tanto raro al no ser diputado aquí en Galicia, quedaría un poco raro, ¿no? No pasa nada, también en el bloque no era Guillermo. Guillermo no era diputado y era el que mandaba en el país. Eso no sería problema. El problema es en que si efectivamente se queda libre y si tiene aceptación por parte de las bases. Hay que pensar en Vigo, Abel Caballero y sus muchachos en Vigo pueden todavía meter aquí mucha baza. Ya veis que está diciendo que con los resultados de Vigo, pues en fin, no dice que iba a ganar la Xunta, dice que el PP no tendría mayoría absoluta, que es la aspiración máxima. Los resultados que tuvo Abel Caballero cuando fue candidato a la Xunta fueron los peores de la historia del PSOE también. Entonces, no, fueron peores estos. Fueron peores estos, bueno, fueron 16 escaños, fueron 16 escaños, en escaños fueron menos. Ya que ellos fueron 15 menos 2, porque iba Geluco y Pazos. En escaños fueron menos pero que ahora. en votos fue un poco mejor que esto. No, vamos a ver, la posibilidad de que se enreden en cuotas y también en buscar presuntos líderes orgánicos o institucionales, yo no la descarto. Es más, si tengo que apostar, sé que van a cometer esos errores, es decir, porque es tradición del partido, pero yo creo que si hacen eso se equivocarán, porque tendrán que buscar primero una reestructuración de su proyecto político, sobre todo en Galicia, y para eso tienen que empezar a pensarlo un proyecto nuevo. No quiere decir que haya que echar a todos los que están, sino que algunos de los que están valen, algunos de los que han apartado tienen que recuperarlos y a partir de ahí empezar a construir, pero que se den cuenta de que está en el fondo del pozo. Hay una bienaventuranza para eso, no sé si la han aprendido. Pero hay otro asunto también, que algunos líderes ya nacionales están hablando de este tema, de que el PSOE tiene que empezar a tener una voz común en toda España, que es lo que les está llevando a ese pozo. Por lo tanto, también a lo mejor lo de PSDG pues tendrá que desaparecer o tendrá que reforzarse su planteamiento, igual que estaban hablando del País Vasco y de Cataluña como tal, secciones separadas dentro del PSOE. Y hoy es que esta agonía del Partido Socialista no acaba, no termina aquí. Quiero decir, en noviembre tienen la siguiente, ¿no?, que es las elecciones catalanas, y que ya es crónica casi de una muerte anunciada, ¿no? Yo le preguntaba antes a Antonio Rodríguez Miranda y recordaba el proceso que vivió el Partido Popular en el 2005 cuando perdió el gobierno. Todo el mundo decía, bueno, después de Fraga, ¿qué va a pasar aquí? ¿Va a haber divisiones? Pues se hizo un proceso que todo el mundo consideró ejemplar, abierto, transparente, 4 candidatos que hicieron campaña y uno de ellos salió elegido. Una vez elegido ese candidato, todos se pusieron detrás, a apoyar a su nuevo líder, hicieron una oposición responsable, que es algo que no ha hecho Pachi Vázquez estos 4 años. En los temas básicos de Galicia, como fueron, por ejemplo, el tema de las cajas o el tema del equilibrio presupuestario, la oposición de Pachi fue errática y al final los ciudadanos también valoran si ese líder tiene la responsabilidad suficiente para asumir en su día labores de gobierno, y Pachi Vázquez ha demostrado que no era una persona responsable, y lo ha demostrado en esta campaña en temas tan delicados como el de Pemex, que yo el otro día cuando hacíamos la porra decía aquí que a Pachi Vázquez le iba a pasar factura esta campaña que ha hecho, donde parecía que más importante que ganar las elecciones era que no se firmasen los contratos de Pemex, y los ciudadanos han demostrado que la irresponsabilidad tiene un coste en las urnas. Bueno, vamos a ver qué pasa con el otro... Yo no creo que haya perdido
PMS. Entre otras muchas cosas, entre lo que te he dicho de la oposición irresponsable, de la división en el partido, de cómo se hizo el proceso en el 2005, es decir, que bueno, vamos a ver qué pasa en la otra casa, en la casa del otro gran perdedor, que es el Bloque Nacionalista Galego. Este sábado sabremos si se asumen responsabilidades y de parte de quién. Nuestra compañera Alba García nos va a completar esta información, porque el sábado tienen Asamblea Nacional del Bloque Nacionalista Galego, y se supone que ahí aclararán las cosas. El PSDG salió sin duda muy perjudicado de las elecciones del domingo, pero el bloque no se quedó atrás. Los nacionalistas perdieron casi la mitad de sus diputados, quedándose con tan solo 7 representantes en el Parlamento. Una derrota sin paliativos que en un primer momento atribuyeron a la fragmentación interna y a escisiones como la de Xosé Manuel Beiras. O BNG proxectou continuas diferencias que culminaron nunha fractura na nosa organización. Por moito que o traballo de recomposición nestes últimos meses fose heroico, e en particular o traballo desenvolvido por todos os nosos militantes, é evidente que ese proceso nos trouxo grandes custes. Pero ya en frío celebrado el Consejo Nacional, el bloque decidió dar un giro a este discurso. Ya no buscan culpables, se limitan a pedir perdón por los errores cometidos, aceptan el resultado y se comprometen a cambiar para recuperar el apoyo perdido. A nosa vontade é abrir un proceso de reflexión interno amplio, democrático, en fin, libre, transparente e a poder ser, pues, donde todos e todas aportemos o que, xa volvo a decir, o que o noso leal saber e entender pois poida dar de sí para mellorar o que temos que mellorar, conseguir máis confianza do povo galego, ¿no? Eso sí, parece que de momento no habrá dimisiones. De hecho, Francisco Jorquera suena como el candidato más probable para hacerle frente a Feijóo en el Parlamento como portavoz del Bloque Nacionalista. Bien, esas eran las palabras del portavoz nacional, Guillerme Vázquez. Efectivamente, mis compañeros me corregían, no se trata de una Asamblea Nacional del sábado, sino que de un Consejo Nacional donde, al parecer, se dirimirán responsabilidades. Todo apunta a que Jorquera será la persona que lleve la portavocía del grupo parlamentario en la Cámara. Virgilio, ¿tú cómo ves la situación del bloque? ¿Más negra o menos negra que la del Partido Socialista? Pues, en fin, últimamente el daltonismo me impide matizar los colores. La situación es también muy crítica, sobre todo porque, es decir, mi opinión... No quizás más compleja, ¿no?, para el Bloque Nacionalista. Sí, porque la reconversión, la unión o la reconciliación del nacionalismo otra vez en una única marca no va a ser posible mientras esté Beiras que ha tenido un resultado espectacular, y mientras en el bloque siga pues, Francisco Rodríguez, que son dos figuras antagónicas e irreconciliables. También, si falla alguna de ellas, si fallan las dos, tampoco veo que el nacionalismo tenga un liderazgo como para tener una cierta repercusión electoral en Galicia, con lo cual el futuro del bloque es mucho más negro, ¿no? Y desde luego, pues, Beiras va a oscurecer en el Parlamento, que va a ser la principal caja de resonancia que va a tener los nacionalistas en los próximos años, los va a engullir. ¿Tú le ves futuro a la formación de Beiras en el Parlamento? Quiero decir, esta mañana escuchaba sus declaraciones donde decía que ellos habían sido aire fresco que entraría en la Cámara, pero bueno, el aire fresco siempre termina viciándose. A mí, si me permites un comentario, me hace mucha gracia esto de nuevo aire fresco, porque recordemos que el señor Beiras fue durante 20 años diputado en el Parlamento gallego, y que curiosamente, bueno, como anécdota, pero cuando se constituye el Parlamento el próximo día 16 de noviembre, el que va a presidir el Parlamento, la mesa de edad, porque es el diputado mayor, es el señor Beiras. Con todo mi respeto hacia su edad, vamos, pero quiero decir que es una persona que ha estado 20 años en el Parlamento. Y la propia Yolanda Díaz, que también se presenta como aire fresco, esa representante política, tuvo responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Ferrol, donde se pegó también un batacazo en las últimas elecciones y ganó José Manuel Rey. Es decir, que ninguno de ellos es una persona que llega de nuevo a la política. Todos ellos tienen un bagaje detrás. Lo que pasa que lo que ha hecho Beiras es un poco asumir la posición antisistema, bueno, un poco en coherencia con la línea que quizá ha llevado siempre de antisistema, con declaraciones que a mí me parecen aberrantes, y yo considero profundamente antidemocráticas, como negar que el Partido Popular ha ganado las elecciones.
Y gestos que también son importantes en política, y el gesto de que Beiras no llamase a Núñez Feijóo para felicitarle por los resultados. Arturo. Bueno, yo creo que el bloque está en una situación complicada, pero me da la impresión que van a mantener sus planteamientos, es decir, que van a ser inamovibles. Yo creo que ya anunciaron al principio, el primer día, que el mismo equipo va a funcionar como equipo. Pero han ido matizando, ¿no? Sí, en las declaraciones de ayer ya matizaban, ¿no? Que su planteamiento es el mantenimiento de sus principios de forma inamovible. Esto sí que no es una organización que diga lo que comentaba antes Virgilio, que si tengo estos principios y si no le gustan tengo otros. Yo creo que estarán esperando un poco, así como han despreciado de alguna manera la repercusión que iba a tener la huida de sus militantes, ahora estarán esperando ver que si esto va a ser una especie de fuego artificial o de bengala que va a tener una gran luz momentánea o no. También hay que tener en cuenta que con Beiras están 11 organizaciones. No es un bloque o una especie de organización compacta, son 11 organizaciones. 11 que tuvieron 3 días para ponerse de acuerdo, sí, ¿no? Porque quiero decir que llegaron in extremis a... Entonces lo que quiere hacer... Los de Beiras tienen 4 y los otros 5, es decir, que incluso Beiras es minoría son 4 y los otros 5. Por lo tanto, ahí yo creo que el bloque va a esperar a ver qué pasa con este tema. ¿Tú crees que no? Tampoco veo la deriva que está llevando lo que es la marca Bloque, no le veo que vaya a ser capaz de captar a los desencantados que votaron a Beiras. Es decir, esos desencantados es difícil que vuelvan mientras sigan la senda que llevan, y yo creo que es una senda muy errática y muy alejada de la sociedad, ¿no? Es decir, pueden ir a las manifestaciones, pero luego no tienen el apoyo electoral, ¿no? Ana. En esa senda y en esa sangría llevan desde hace más tiempo que ahora. De hecho, encadenan resultados electorales pésimos desde hace años sin que hayan hecho un ejercicio de reflexión de a qué se puede deber. Es más, en estas reuniones que están teniendo ahora están priorizando los resultados de Pontevedra, donde allí se han subido y poniendo eso como ejemplo, igual que antes era el modelo Allariz, ahora es el modelo Pontevedra. Ahí se equivocan en una cosa, es decir, desde que prescindieron de Beiras el bloque perdió más de 200.000 votos, que es casi 2 de cada 3 de los que tenía Beiras. En Pontevedra, que han mantenido los resultados, han subido 13 o 14 votos, algo así, sobre el año 2009, es gracias a que han mantenido el mismo proyecto allí. En las demás ciudades donde la propia UPG ha cambiado a los candidatos que tenían, porque se han cargado al que tenían en Coruña, a Encarna Otero, luego a Néstor Rego, luego en Vigo, en Orense, han ido cambiando a todos los líderes que tenían, pues en las ciudades han perdido una barbaridad de votos. O sea, es una sangría tremenda. Pues y es porque confían más en la marca. Es que es eso, es decir, creen que la marca les salva y la marca está muy bien, pero también se necesitan liderazgos. El PSOE es una marca mucho más consolidada que el BNG y últimamente pues no está teniendo ese resultado. Que al bloque actual, bloque UPG ahora controlado, lo que le falta también es discurso externo. Es una organización muy endogámica donde piensan que ellos tienen la razón y el resto de los gallegos están equivocados. Entonces les falta un discurso para la sociedad. Abrirse a la sociedad realmente es un discurso para ellos mismos. Mientras que sigan en esta situación, pues seguirán cada vez reduciéndose más, y ahora la cuestión es, ¿la UPG está dispuesta a eso? Ese es el reproche que les hace Beira, ¿no? Que le dice, estáis desconectados de la sociedad. Que ayer Guillerme, bueno, frente a Jorquera, que no ha hecho la culpa a nadie, Guillerme sí dejó entrever cierta necesidad de reflexión, pero vamos a ver cómo es la realidad. Un apunte más, porque también hay crítica en el propio seno del Bloque Nacionalista Galego. De hecho, hay un concejal, ¿no?, del Ayuntamiento de Santiago que ha dimitido y que exige también no procesos de reflexión, sino asumir responsabilidades y poner los cargos a disposición, ¿no? Bueno, nos queda realmente muy poquito tiempo, seguiremos las próximas hablando. El problema es si Beiras va a hacer lo que él cree que tenía que hacer el bloque, porque es muy probable que siga manteniendo su criterio de yo tengo razón y los demás Pero no tiene programa. Yo he intentado buscar cuál es el programa que tiene. No tiene, creo que tiene un manifiesto, pero no tiene proyecto, no tiene programa. No les ha dado tiempo a elaborar uno. Es muy complicado.
De hecho, en ENCE ya no están de acuerdo, porque Jamardo apoya que ENCE siga en la ría de Pontevedra. Sí, es que no. Ese va a ser uno de los primeros problemas que tendremos. Bueno, cambiamos de tercio, si os parece, porque el presidente de Nova Galicia Banco, José María Castellanos, ha afirmado hoy que las indemnizaciones de los directivos de Nova Galicia Banco eran legales, aunque al parecer no consideraba que fuesen muy éticas. También ha hablado del caso de las preferentes. Le escuchamos. O sea, que no los 43.000 afectados son ahorradores. Eso es evidente que no. Nosotros que hemos buscado una solución, porque nos parece de justicia, que toda aquella comercialización que se ha hecho de manera indebida se resuelva el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Con el arbitraje. Pero nosotros no somos los que decidimos a quién se les devuelve el dinero. Que haya manifestaciones, no tengo nada que decir, están dentro de la ley. Pero también voy a decir otro tema. Esas manifestaciones en gran parte están politizadas. Creo que esas indemnizaciones no se justifican. Yo ya lo expresé el día que salieron, dije que posiblemente, y con los informes que teníamos, eran legales, pero que no eran éticas, y me sigo manteniendo en las mismas. Virgilio, vamos por la última parte, el caso de las indemnizaciones. Legales, pero no éticas, dice Castellano. Y no presentó la dimisión él, porque yo tengo entendido que han llevado a la Fiscalía el tema de las indemnizaciones y ahora dice que son legales, entonces está perdiendo el tiempo ante la justicia. Lo normal es que retire las demandas y que se deje de enredar y que las pague, o si no, que de verdad, si cree que son ilegales, que las denuncie. O sea, me parece lo que ha dicho también de las que dice que las preferentes que se ha politizado. Hombre, normal, porque gracias a la presión social la Xunta ha abierto el proceso de arbitraje y algunos están cobrando y a otros no. Y sobre todo porque, bueno, es una estafa y que él tampoco ha contribuido a solucionar. Me parece que el señor Castellanos está tomando el pelo porque dijo que iba a traer no sé cuántos millones para salvar Nova Galicia Banco y de momento lo único que ha traído es que el Estado ha tenido que aportar otros 7.000 millones más. Ya el cachondeo ya empieza a ser serio. A mí lo que me ha dejado perpleja, y me imagino como a mí, a la mayor parte de los gallegos y de los españoles, son las declaraciones de Fernández Galloso. Y dices, pasas 60 años en una caja y no sabes lo que está pasando. Yo creo que lo que tendría que hacer es, como han hecho, por ejemplo, muchos banqueros americanos, es pedir perdón. Lo que el señor Fernández Galloso tendría que hacer es pedir perdón por lo que ha hecho estos años. No sé si a mucha gente le valdría con eso. Pero de entrada, pero de entrada, aparte de todo lo demás, a mí se me caería la cara de vergüenza, y perdón por la crudeza con la que estoy describiendo, pero yo creo que lo que tendría que hacer es dejarse de decir esas cosas y, en primer lugar, pedir perdón. Pero el señor Castellanos ha pedido perdón, pero también de paso ha pedido 7.000 millones más al Estado. A mí el perdón no me vale de nada, ¿no? Y sobre todo que han sacado un compromiso ético que dice, somos y seremos solventes. Y tienen que pedir 7.000 millones. Por favor, retiren ustedes ese compromiso que están engañando a la clientela. Porque tú cuando entras a una oficina de Nova Galicia Banco lo ves allí expuesto. Ana, sí. Es que en el caso que dice Ana, además de no haber estado finos con la gestión de la caja, es que por encima con la obligación de comparecer cada 15 días dice que ha sido un premio a los 4 de CaixaNova por el buen trabajo hecho por esa caja. Arturo. Sí, no, además yo creo que teniendo en cuenta la situación actual, en la que familias duramente llegan a fin de mes, el que haya personas que digan que 5.000 millones, 7.000 millones, 12.000 millones de euros es una remuneración justa o que es una remuneración legal, yo no lo entiendo. Es decir, es imposible que en la situación actual ni sea justo, ni sea legal, ni sea admisible, ni sea recomendable y menos entiendo que ahora los fiscales en los juicios que se están llevando a cabo le piden que devuelvan un porcentaje mínimo de lo que se han llevado. Es que yo creo que esto hace muchísimo daño a la sociedad española y o toman una medida drástica, y yo creo que la justicia tendría que buscar la forma y que esta gente devuelva la totalidad de las indemnizaciones. Pero es que el señor García Paredes quien le indemnizó fue el señor Castellanos, no fue el anterior consejo, fue él quien le despidió y le pagó lo que le queda hasta la jubilación en salarios. O sea, bueno, García de Paredes decía que le había ahorrado dinero a la caja. Sí, no, es verdad, tenemos que mandarle un mensaje de agradecimiento. Bueno, amigos, colegas, muchísimas gracias. Ciudadanos. Virgilio, gracias por tu presencia. Ana, como siempre, muchísimas gracias.
la segunda Ana, o primera, como queráis. Da igual. Muchas gracias y Arturo, como siempre, gracias por tu presencia aquí. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, por seguir Galicia Opina. Yo les invito a este jueves, tendremos una entrevista interesante con Ismael Rego, líder del Partido Socialista y que está siendo protagonista estos días de la actualidad política en Galicia. Muchísimas gracias por su atención y pasen una muy feliz noche.